Hola, estamos en el episodio número 2 de En Desacuerdo con Olvin Valentín y con Vanessa Santo Domingo. Y hoy vamos a hablar de algunos de los temas que les anticipamos la semana pasada. Habíamos hablado, Vanessa, la semana pasada que tú estabas súper emocionada, que íbamos a hablar de Eliezer Molina. Estoy ¿Estás súper lista? excited de hablar de Eliezer Molina. Hablaremos de Eliezer Molina, la composición de la legislatura y algunos otros temas que han estado pasando en estos días que han causado controversia y que necesitan ser discutidos. Yo creo que empezamos este año bastante controversial entre las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, otras situaciones del viaje de la gobernadora, de algunos proyectos que se han ido presentando, orden administrativa del secretario de Recursos Naturales. Así que Faltas de el mes de nombramiento enero. todavía de la gobernadora, que falta como la mitad Pero del dale break, nombramiento. dale break. Eva, dale break si va casi un mes de ser gobernadora, pero nada. Ciertamente hemos empezado con el mes de enero bastante controversial en términos políticos, tanto a nivel de los Estados Unidos como en Puerto Rico, pero vamos a empezar a hablar de los temas. Vamos. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar a hablar de la composición de la legislatura, Sí, habíamos que yo hablado. estoy bien contenta. Obvio, sí. Pero habíamos hablado originalmente de que la composición de la legislatura, lo interesante es lo diverso que es esta legislatura. Y en efecto, bueno, no tan diverso como el año anterior, el cuatrienio pasado, pero sí, por lo menos en el Senado por acumulación, pues entraron lo que no pasaba hace mucho, legisladores por adición, ¿verdad? Por la ley de minorías, hay un legislador, un senador por nominación directa. Así que es una composición bastante atípica, digamos. Mira, obviamente aquí el PNP copó la legislatura tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, haciendo eco de lo que había ocurrido ya también otros años como en el 2016, y eso activó una cláusula de minorías que tenemos en la Constitución, que si más de 2/3 partes del Senado o de la Cámara está compuesta por un partido político, pues entonces tienes que adicionar a completar unos números de esa minoría, que debería ser en la Cámara de Representantes 17 y en el Senado 9, para que no se tenga un control absoluto de ambos cuerpos legislativos. Aunque cuando pasen los proyectos, obviamente, siempre van a tener los votos del Partido Nuevo Progresista. Y ese proceso de adicionar senadores por ley de minoría también estuvo en discusión pública porque el asunto es que le tocan al partido cuyo candidato o candidata a la gobernación haya quedado en segundo lugar. En este caso fue el Partido Independentista Puertorriqueño y ahí hay populares y ¿verdad? Otros partidos que querían, bueno, los populares creo que trataron de llegar al tribunal y todo para que ese escaño por adición se le diera a ellos, pero la ley y la constitución son claras en que le toca al Pues segundo. fíjate, a mí me pareció bien interesante el planteamiento que presentó Gabriel López Arrieta, que era el representante por acumulación por el Partido Popular, que estaba diciendo, mira, lo que pasa es que cuando se aprobó la Constitución y esta cláusula de minorías, todos los candidatos eran escogidos bajo una sola papeleta, que ahí estaba la gobernación y ahí escogía los candidatos tanto para la Cámara como para el Senado. Y él lo que está diciendo es que ahora que a mí también me parece un poco injusto, el que él tuvo muchos más votos que lo que obtuvo la representante del Partido Independentista, que terminó entrando por adición. Entiéndase, Gabriel López Arrieta creo que tuvo algunos 60 y pico de mil votos, y esta representante del distrito de Carolina obtuvo nada más que 5,000 votos. O sea que ella no representa lo que es este escaño por acumulación. Y otra cosa que ellos plantean es que tú primero tienes que agotar todos los candidatos que participaron en el área de acumulación antes de ir a los de distrito. Así ya no hay más ningún candidato por acumulación, pues entonces puedes pasar a los distritos y verificar las proporcionalidades a quién le correspondería. Y esto de las proporcionalidades es bien, bien importante, porque no es simplemente quién sacó más votos, es que en proporción obtuvo más votos para poder ocupar ese escaño por adición. Yo puedo entender el argumento de Gabriel López, algunos puntos, especialmente ese de la cantidad de votos que obtuvo para el cargo por acumulación. Yo puedo entender ese punto. Y hubiese sido un debate jurídico interesante, pero la letra de la Constitución y de la ley de minoría es clarísima y pues por eso pues no procedió. Mira, la gente no entiende cuán importante es que un escrutinio termine a tiempo y que se tenga certeza de qué es lo que va a ocurrir cuando tú vayas a certificar finalmente a estos candidatos.
el escrutinio terminara el 31 de diciembre y se certificaran finalmente quienes prevalecieron en cada uno de los escaños, lo que ocasionó es que todos estos candidatos que tendrían derecho a presentar un pleito en el tribunal, ya sea por impugnación de una elección o por cualquier otro tipo de reconsideración, pues no pudieron hacerlo oportunamente. ¿Por qué? Una vez se certifican los candidatos, estos tienen, o una parte que interese cuestionar el resultado de esa elección, tiene 10 días a partir de que se emita esa certificación para ir al tribunal. ¿Qué ocurre? Que en el caso de cuando es un candidato a la Cámara o al Senado, después que comienzan a juramentar los diferentes miembros de ambos cuerpos legislativos, quien tiene la capacidad de evaluar el escrutinio o la controversia es el cuerpo, ya sea Senado o sea Cámara. Así que Gabriel acudió al tribunal, si mal no recuerdo, y se le desestimó por falta de jurisdicción porque el tribunal dijo, ya juramentaron los candidatos, yo no puedo evaluarlo, ahora le corresponde a la Cámara de Representantes, pero Gabriel López Arrieta tenía que acudir en auxilio de ese cuerpo legislativo y me parece que no ocurrió. Así que de hecho, cuando se da eso, la Cámara, ¿verdad? O el cuerpo que corresponda, por decirlo así, secuestra las papeletas, los materiales electorales. Están custodiados. Y son ellos, ese cuerpo, el que se encarga de dirimir sobre eso. Ya pasó en el 2020, cuando Eva Prado tuvo una alegación para impugnar los resultados y ya había juramentado la Cámara de Representantes y el tribunal pues no acogió la petición porque le tocaba entonces al cuerpo a asumir ese pleito, esa situación. Y eso nos enseña que los procesos de escrutinio tienen que ser más ágiles. Así que como termine la composición de la comisión para este próximo ciclo electoral, es bien importante que hagan los ajustes necesarios para que el escrutinio pueda terminar oportunamente y que el que tenga algún reclamo lo pueda presentar, porque tú no quieres quedarte con dudas. Y hablo de Gabriel López Arrieta en la Cámara de Representantes, pero igual ocurrió con Keren Riquelme y Leida Cruz en el Senado de Puerto Rico. Pues eso es parte de las enmiendas que hacen falta o, ¿verdad?, arreglar cosas en el código electoral. Yo sigo pensando y siempre lo he dicho que hace falta escribir un código nuevo, pero eso está difícil que vaya a ser. Ese es el sueño de todos ustedes. Claro, pero como hablando del copo electoral que el PNP tiene en la legislatura. Pero no me cambies el tema. Yo me imagino no me cambies el tema. O sea, ustedes tienen un fetiche con el asunto del código electoral y la realidad es que este código electoral está hecho para fortalecer los derechos de los electores y darle las más oportunidades a que el voto sea más fácil y accesible. No es un código para los partidos políticos y que el movimiento, ni que el PIB, ni que Proyecto de Dignidad, ni que el Partido Popular, ni el PNP se perpetúen. La realidad es que busca cómo llevarte hasta el voto a tu casa y que puedas votar por correo. Y yo sé que ustedes se oponen. Eso vamos a estar en desacuerdo. Esto no estaba en el libreto hoy, pero podemos hablar todo el programa de esto. Podemos hablar de todo. Definitivamente sí. El código electoral está hecho para que el PNP se mantenga en el poder. Dime qué parte del código. Para empezar, la limitación para crear partidos nuevos. No te molestes conmigo. No, estamos simplemente exponiendo argumentos. Aquí cada cual ustedes decidan. La limitación para crear partidos nuevos cada vez es más difícil. De hecho, la poca representación de los partidos en la Comisión Estatal de Elecciones, que básicamente toda la institución está controlada por el PNP y el PPD. Incluso partidos que entren nuevos, partidos que sigan, aunque queden inscritos, el código está diseñado para que todo el andamiaje electoral sea controlado por dos partidos. Mira, en primera instancia, para mí que este código electoral les facilita el proceso de inscripción de estos nuevos partidos. El caso que ahora le va a tocar y le pide al a la gente que Victoria Ciudadana. Después que dan el endoso, entonces tienen que ir a su computadora, a entrar al sistema, validar su endoso. Muchas personas mayores, eso va a ser un gran reto. Pero es que eso es lo mismo que ocurre en los endosos de los candidatos. Y aquí tenemos que movernos. Pero mira qué contradictorio, Vanessa. Para inscribir un partido y para los endosos es bien complicado y la gente tiene que hacer por internet. Pero mira, es que si usted hubiese recogido endosos, pero escucha, sabrían vamos cuál es el proceso, pero sin embargo, para recoger el voto adelantado es súper flexible. Cualquier persona puede solicitar el voto adelantado sin garantías, sin ninguna protección del elector. El elector tiene que dar hasta sus 4 dígitos de seguro social, tiene que
poner toda su información y pasa por un proceso de verificación en la comisión en Donde no hay balance. representación de todos los partidos, solo balance Eso no es institucional. correcto. Ahora mismo en la Java había representación de todos los partidos políticos. Que el movimiento, que Proyecto Dignidad, de repente, pues no tenían la gente para sentarlo en las mesas, pues otra cosa. Cuando Aníbal fue al tribunal a decir que los trabajos no estaban saliendo porque no había representación del resto de los partidos, ahí milagrosamente apareció gente, hasta García Padilla fue a verificar el voto adelantado y a contar votos. O sea, aquí la realidad es que cuando son procesos que obviamente saben que el PNP ha movilizado, ustedes se oponen. O sea, y no tiene que ver con el código electoral, ustedes pueden hacer lo mismo. Si no tienen la estructura, pues no pueden echarle la culpa al Partido Nuevo Progresista. Yo creo que lo del código electoral no es solamente que Victoria Ciudadana o los demás partidos se pongan. De hecho, cuando se presentó este proyecto, todos los demás partidos, excepto el PNP, estaban en contra del código electoral. Y solamente el PNP lo quería y lo aprobaron y la gobernadora constitucional lo Gobernadora convirtió. constitucional. Eso lo dices hasta con dolor. Sí, porque en verdad no fue electa, nunca la gente votó por ella, ni los mismos PNP. Mira, este código lleva a la comisión a unos procesos de avanzada. En primera instancia, el recogido de endosos no es en papel, es en una tableta, es de forma electrónica, lo que sí hay que mejorarlo. Y yo entiendo que se le debe dar la oportunidad a ese elector de que pueda verificar cuántos endosos él hizo hacia los candidatos y eso te da una mayor transparencia. Con el papel eso no pasaba. Tú sabes todos los endosos que se quedaban por controversia sobre la firma o problemas con la información del elector, se quedaban muchísimo. Ahora, si tú como elector entraste en la información o proveíste la información correcta, inmediatamente sube tu asiento La electoral. parte digital, la integración de la tecnología, mira, yo puedo estar de acuerdo con eso. Mi mayor preocupación siempre con estos procesos es la falta de participación de los demás partidos y la transparencia. Porque si solamente dos partidos controlan todos los procesos, mira, el hecho de que haya más participación en la comisión y mayor transparencia, todos ganan. Porque el PNP, por ejemplo, ya no podrían, los demás partidos no podrían decir, no, es que esto es el PNP haciendo de las suyas por su cuenta, porque mira, ahí está todo el mundo, ellos están viendo. Pero si ustedes cierran a que solo dos partidos lo controlan. Eso no es correcto. El diseño se hizo entre todos los partidos, el diseño de la plataforma. Todos los partidos participamos y se creó y se aprobó en la mesa de comisión. Creo que hubo alguna controversia. Esa controversia la resolvió el presidente de la comisión, como cualquier otra resolución. Un tercero, que es una compañía que fue a una subasta, fue seleccionado para crear esa plataforma. Una vez está y se le presentó al pleno de la comisión, representantes de todos los partidos participaron y aprobaron el diseño para que se fuera en vivo. Creo que, no recuerdo si fue en este o en el ERE, que el Movimiento Victoria Ciudadana, después que participó de todo, se paró y no firmó las aprobaciones. Pero Y son mira, cosas que pasan y en la otra cosa comisión. para contexto, ¿verdad? Para la gente que nos está viendo, porque nos envolvemos aquí hablando porque Podemos del hablar del tema, código hasta pero se nos mañana. olvida que hay gente que, ¿verdad? Que no necesariamente está familiarizada. Esto que yo digo de la representación y todo, aunque sí tengo mis críticas en cuanto a la composición hasta los otros días de cómo está la comisión, ahora es que realmente se va a ver el impacto del código, porque a partir de este ciclo es que, por ejemplo, Victoria Ciudadana pues no va a tener representación porque no quedó inscrito y aún cuando se inscriba no va a tener el mismo tipo de comisionado, Proyecto de Dignidad tampoco. Pero eso lo debemos no de estoy discutir seguro. en otro próximo podcast, porque es que Pero es que un tema sensitivo para lo mí, es. porque Podemos se está discutirlo en violentando otro, la ley en estos momentos. podemos discutirlo en otro, pero para cuando hablamos de la falta de representación y todo eso que tú dices que se hizo con otros partidos, eso fue se acabó en enero, en 2024. Porque ahora en el 2025 la composición y la toma de decisiones va a ser diferente, pero está bien, lo hablamos Eso es en correcto. otro Eso es correcto. episodio. Pero lo que te iba a decir era que el PNP tiene que estar súper contento contigo, porque tú single-handedly hiciste que hubiese un copo, porque estaba hablando del copo electoral de la legislatura. Single-handed. Sí, porque como tú fuiste al Eso tribunal no fui yo. para la invalidación de las candidaturas de Victoria Ciudadana por acumulación, pues eso tuvo impacto porque, para bien o para mal, la gente tiene muchas opiniones sobre las diferentes candidaturas de Victoria Ciudadana, pero lo cierto es que con toda la alianza, si los candidatos por acumulación hubiesen estado en la papeleta, era bien probable que por lo menos ellos entraban. Ok. Es correcto. El Movimiento Victoria Ciudadana no tiene representantes por acumulación
y senadores por acumulación ahora mismo en la Cámara y el Senado. Pero la única responsable de que eso ocurra de esa manera es la comisionada electoral, Lilian Aponte, y su comisionada alterna. Yo quiero ir un poquito para atrás en esto. Nosotros el 30 de noviembre teníamos que todos los partidos a esa fecha límite teníamos que haber presentado el reglamento que iba a administrar las primarias, los métodos alternos. Tu comisionada optó por hacer el método alterno posterior a la radicación de las candidaturas, cuando históricamente, por ejemplo, el Partido Independentista siempre lo hace antes de las radicaciones porque tú determinas quiénes son los candidatos y tú empiezas a radicar durante el periodo de radicaciones, que es del 1 de diciembre y este año fue hasta el 2 de enero porque el 30 cayó un día feriado. Lilian Aponte decidió hacerlo distinto. Su falta de comprensión de lectura llevó al Movimiento Victoria Ciudadana al error que tienen en el día de hoy, que no tienen representación. Y eso no fue culpa mía, porque quien terminó presentando el caso fue el Partido Popular. Que ellos escucharon nuestras conclusiones y nuestro análisis. Pues qué bueno que ellos lo escucharon y sus candidatos decidieron presentar el pleito. Y algunos candidatos nuestros entraron como parte interventora y terminamos prevaleciendo porque el derecho es uno. Y tanto el reglamento como el código electoral dejaba bien claro que si hay más de un candidato compitiendo para un escaño, tenían que recoger los endosos. En el caso de ese reglamento, yo creo que hay unos asuntos de interpretación. Yo difiero de la interpretación final que se le dio. También hay un asunto de el tracto de ese reglamento. Pero nada, hay otros factores. En eso I rest my case ya aquí. Sí coincido en que hay unos asuntos de aprendizaje para Victoria Ciudadana en este tema y pues han sido discutidos también al interior. Si no fueran tan de izquierda, a lo mejor yo los podía asesorar. Hay que definir qué es izquierda, porque en Victoria Ciudadana hay de un poco todo, hay de todo, eso dicen. Lo que no hay es conservadores de ultraderecha que quieran quitar derechos a las comunidades vulnerables y que no apoyen la proyecto diversidad. de dignidad, eso no somos nosotros. Y algunos en el PNP, porque mira, ahí están pasando leyes que quieren quitar derechos. Yo creo que no son leyes. No pasando leyes, perdón, proponiendo proyectos. Yo creo que las propuestas son de apertura para que todo el mundo tenga un espacio y no se quieran imponer las creencias de cada cual. Y yo creo que el Senado, aunque es conservador y la Cámara de Representantes también es conservadora en su composición, tampoco va a entrar a lo que cada cual hace en su casa. Y eso lo vamos a ir viendo conforme se van aprobando estos proyectos. Vamos a ver. Bueno, obviamente en esta composición de la legislatura, un escenario bastante interesante fue la nominación directa, que ya lo habíamos, tú y yo lo peleamos en el 2020 cuando tuvimos el desastre de Guánica, porque aquello... Bueno, no digamos peleamos, yo lo defendí y tú lo estabas peleando. No, eso ya no es después correcto. al final, entonces ustedes vinieron a apoyar el rating. Porque como no iba a entrar, ¿cómo fue? Algo pasó ahí que ustedes hubo como un cambio de posición. Bueno, no es que hubo un cambio de posición, lo que pasa es que realmente cuando vemos el militar Edgardo Cruz tenía los votos suficientes como para prevalecer. Milagrosamente hay un acta que desapareció. Recuerdo que era de la Unidad 9 y eso le dio la victoria al Partido Popular en Guánica. Sí, yo me acuerdo que nosotros estábamos peleando para que se reconocieran todos los nombres, las variaciones de los nombres, para que se le, ¿verdad? Para que se le adjudicaran esos votos a Edgardo. Y ahí el PNP y el PPD en contra. No quería, si le faltaba una palabra, ustedes no querían. Después, cuando vieron que los populares estaban más adelante, pues entonces ahí el PNP dijo, sí, vamos a apoyar a Edgardo. Pero lo que pasa es que cuando tú lees el código electoral establece que esa nominación tiene que tener nombre y el apellido, o sea, tiene que tener nombre completo. Que la normativa cambió y el Tribunal Supremo establece que tiene que prevalecer la intención del elector, siempre vamos a decir que la intención del elector tiene que prevalecer. Y eso vamos a estar de acuerdo y yo voy siempre a defender ese punto. Pero ahora mismo, en el caso de Eliezer Molina, aquí hay votos que se le dieron a Ezequiel. Who is Ezequiel? O sea, no podemos pensar que ese es Eliezer Molina. Y te voy a decir, o sea, a mí me llegaron muchos rumores de lo que estaba pasando. Y listas que en Excel que tenían todos los nombres y los números que nosotros teníamos. Eliezer no cumplía con los requisitos ni tenía los números para llegar al escaño número 11. Aparentemente le dieron todos los nombres habidos y por haber.
como Ezequiel, y por eso es que él llega a los 71,000 votos, que no hemos visto la lista, cómo terminó aprobada por la presidenta de la comisión. Así que eso es un misterio para nosotros en estos momentos. Pero yo pienso que si se hubiese analizado la lista correctamente, Eliezer Molina no estaría sentado en el Senado. Es que lo que pasa, mira, yo creo que eso es debatible en el sentido de que, y aún si dijera Ezequiel, estamos hablando de una persona que hizo campaña para nominación directa. No Pero es no lo por mismo. Ezequiel. Está bien, pero razonablemente se puede pensar que alguien pueda confundirse del nombre. Pero no es lo mismo, vamos a poner que una persona estuviera corriendo por writing que se llame Juan del Pueblo. Que alguien escriba algo diferente, pues no necesariamente conocen a esta persona. Pero en el caso de Eliezer, todo Puerto Rico sabía que él estaba corriendo por nominación directa. Así que cualquier variación del nombre que razonablemente se pudiera asociar a Eliezer Molina, pues se tenía que adjudicar porque él hizo campaña Razonablemente. sobre Pero eso. entonces ya tú entras en una interpretación que va más allá de la intención del elector, entonces termina siendo la intención o la evaluación del adjudicador, y no debe de ser así. En Guánica era distinto porque Edgardo sí hizo una campaña por nominación directa en un Y Eliezer espacio también. sumamente reducido. ¿Cuántos Edgardo podían estar haciendo campaña? ¿Cuántos Edgardo aparecían en la papeleta en el municipio de Guánica? Era limitado. Sin embargo, ¿cuántos Eliezer podían haber en todo Puerto Rico? ¿Cuántas personas con insignias de EM o iniciales de EM podía haber en todo Puerto Rico? No se las podía estar adjudicando. Yo sí puedo entender que E. Molina o podías poner Eliezer.m, eso yo lo puedo entender. Pero hay otros que yo vi que no era ni tan siquiera, es más, que me pongas dos Z, dos L, tres R, sabes que es Eliezer Molina. Pero yo creo que la presidenta de la comisión fue muy leniente conforme a los nombres que yo vi. Si terminaron siendo esos, pues otra cosa. Conforme a los nombres y el desglose de esa lista, fue demasiado leniente y le dio todos los votos habidos y por haber a Eliezer Molina, y por eso está allí sentado. Pero como empezamos diciendo, ya está allí, ya juramentó, Ya ya esa es la composición de la legislatura. Al que no le guste, que vaya a la legislatura a pelearlo y suerte con eso. Ahora tiene que comportarse como alguien presentable en sociedad, no como alguien que incita a escupirle la cara a la gobernadora, porque esos son actos que no deben de ser tolerados, y que yo creo que en su momento, si continúa ese tipo de conducta, el Senado tendrá que evaluar si él cumple con los requisitos y con lo que se espera de un senador. Ahí, eso, yo no necesariamente comparto, ¿verdad? Tú de Expresiones y escupir la posiciones. gobernadora. Sí, no, yo no comparto necesariamente eso con Eliezer, pero también tengo que reconocer que él está haciendo él. Entonces, si vamos a aplicar la vara, tiene que ser para todos. En el PNP, por ejemplo, tú tienes a un Tomás Rivera Chats o a un Gregorio Matías, que son bien fuertes en sus expresiones, que muchas veces insultan a las otras personas a su posición. Tal vez no dicen específicamente escupirle la cara a alguien, pero dicen otras cosas. Entonces, ¿dónde llega la libertad de expresión y la libertad, ¿verdad? Parlamentaria, la inmunidad parlamentaria de esta gente? Pero para Eliezer está mal, pero para el Partido No Yo, Progresista sí está yo bien. respeto la libertad de expresión, definitivamente. O sea, y yo creo que cada cual pues debe de decir lo que siente. Sin embargo, no puede incitar a la violencia y mucho menos a la falta de respeto. Las publicaciones de los buenos días, buenas tardes, buenas noches, ninguna de ellas ha hecho una incitación a la violencia. Al contrario, yo creo que muchas veces ha señalado ataques violentos que nosotros, el PNP como institución, y nosotros como militantes hemos recibido. Y yo creo que el senador, el presidente del Senado lo ha manejado muy bien. Cuando hace uso de la toma de la palabra en el floor, en el Senado, no le falta el respeto a la gente, él hace su exposición de manera respetuosa. Eh, Sin embargo, yo creo que cualquier tipo de incitación a la violencia tiene que ser cuestionada y no puede ser tolerada. Y no sé si le van a dar un bypass aquí o un pase a Eliezer por este tipo de comentarios, pero un próximo comentario como este debe de tener consecuencias. Pues esas consecuencias tienen que ser entonces aplicadas a todos por igual. A todos por igual, no tengo ningún problema.
pero me identificas cuántas veces un PNP ha dicho, vamos a escupirle la cara a determinado político. Eso no ha pasado. ¿Está bien? No necesariamente específicamente eso de escupir la cara, pues no. Pero ha habido otras expresiones fuertes de rechazo a la oposición, de ataque. Y en la composición actual hay otras personas que también son bien agresivas en sus expresiones. Aparte de Gregorio y de Tomás Rivera Chats, también está Roxana Soto, que también ha sido bien, ¿verdad?, agresiva en sus expresiones en las redes sociales. Vamos a ver cómo es en la legislatura. Pero pues, las reglas hay que aplicarlas a todos por Hay igual. que aplicarlas a todo. Y Roxana, en pasados días, lo que hizo fue censurar las expresiones de Eliezer Molina. Eliezer Molina tiene que dejar a un lado el personaje que construyó para llegar donde está y comportarse como un senador, definitivamente. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos aquí de la composición de la legislatura? Tenemos eh, bien interesante, que el otro día estábamos conversándolo, en la designación de Elian Martínez al nombramiento de oficina de la comunidad y bases de fe. Sí, creo que el nombre completo es Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y de Fe, me parece que Muy bien. del Senado. Wow, eso sí, eso ha traído mucha discusión en el sentido de que, bueno, ella es una líder, ella es una fundadora de Proyecto Dignidad. Se ha ganado críticas de su propio partido y también defensa, porque la senadora Joan Rodríguez Bebe la ha defendido. Pero a mí lo que me resulta interesante de todo esto es cómo eso es una movida de Rivera Chats, de poner a una persona conservadora, claramente conservadora, en el extremo más, más derecha de conservadores, en una oficina del Senado, y para mí yo lo veo como una movida para atraer ese sector y un poco neutralizar al liderato del Proyecto de Dignidad. Yo creo que esto es una movida del presidente del Senado que van a ver los efectos en el 2028. Bueno, yo lo que creo es que también Elian Martínez aprovechó la oportunidad para tener una mayor exposición porque anteriormente ella había sido secretaria de Proyecto Unida, pero no había tenido tanta presencia y obviamente no se había arriesgado a correr para ningún escaño político. Así que quién sabe si teniendo esta oportunidad de exposición dentro del Senado, pues luego ella toma la decisión de ir a, a buscar un escaño. Y yo no estoy, Aunque yo ¿verdad? creo que el futuro de Proyecto Dignidad está bastante cuestionado. Por eso mismo también. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien o mal que ella haya ido a esa comisión, porque es una comisión que atiende temas los cuales ella ha trabajado toda su vida, ¿verdad? Entonces, le habla a la misma gente que ella actualmente le habla. Así que parecería una movida natural. Pero políticamente, pues yo entiendo que Su sí, jefe hay un es Tomás costo. Rivera Chats ahora Exacto. mismo. Y por eso es que para el 28, es que yo digo que los resultados se van a ver en el 28, porque hay que ver cómo queda la base de Proyecto Dignidad, si está encontrando la causa conservadora y religiosa en el PNP. Que yo creo que eso pasó en estas elecciones. Si tú te fijas, la base de Proyecto Dignidad no aumentó en esta última elección. Y yo recuerdo que en varias discusiones se decía que nos iba a continuar restando votos. Y para mí, el Proyecto Dignidad había llegado a donde más podía llegar. Y yo creo que la movida de traer a Javier Jiménez como presidente del partido y candidato a la gobernación fue una mala movida. Javier Jiménez era alcalde de San Sebastián por muchos años y no tenía presencia a nivel de todo Puerto Rico. Y obviamente muchas personas se cuestionaron cómo un día eres PNP y al otro día te levantaste y ahora eres de Proyecto Dignidad, tú no vienes de nuestra base, nosotros no te vamos a dar la oportunidad para seguir creciendo. Porque al final del día, con ellos postular un representante y un senador por acumulación, que son los que realmente tienen oportunidad de prevalecer, no es suficiente como para crear algún tipo de política pública. Quien único puede crear legislación a favor de este movimiento que es más conservador, lo puede encontrar nada más que en el Partido Nuevo Progresista, que son quien al final del día pueden tener mayoría en Cámara y Senado, porque es que con un voto en cada cuerpo legislativo no han conseguido nada. Es que eso también es debatible porque en el Partido Nuevo Progresista, como todo partido ideológico,
lo que une a esta colectividad es el ideal de la de la estadidad. estadidad. Pero entonces, dentro de ese colectivo, tú puedes tener personas que están todos unidos por la estadidad, pero puedes tener gente que sean conservadores, personas religiosas, como también puedes tener personas a lo mejor un poco más liberales o socialmente más, ¿verdad? Liberal en el sentido social. Entonces, todos están ahí por un solo punto, por la estadidad, pero sus puntos de vista en cuanto a temas sociales o económicos pueden ser bien diversos. Entonces, ¿cómo se van a ver representados específicamente los religiosos, por decir un nombre, los cristianos, cuando también en la base del PNP están otros sectores totalmente Bueno, opuestos? pero aritméticamente, en la Cámara, tienes mejor oportunidades a que te representen 30 a que te represente uno. Vamos a poner que de esos 30, 16, 20 sean más conservadores. Pues tienen más oportunidad que esos 20 te representen a ti que la única que fue escogida por Proyecto Dignidad a estar ahí en la Cámara. Igual en el Senado. En el Senado son 40, se me fue ahora de momento, 20. 30, por distrito son 30 Son, del PNP y 10 del PPD. ganamos 8, 15 más los 4, tienes 19. Tienes 19 del Partido Nuevo Progresista, pues tienes más oportunidad que te representen esos 19, que me parece que son bastante conservadores, versus la única que es Rodríguez Bebe. O sea, es cuestión de que el análisis debe de ser regresar al PNP. Regresar al PNP que tienen más opciones. Y Esa no. es una mera invitación. Sí, bueno, yo ahí Humilde. totalmente en desacuerdo con esas expresiones. ¿Qué va a pasar en el Senado en estos próximos días? Bueno, pues hay vistas públicas que comienzan las vistas públicas y comenzaron ya reuniones también para evaluar los nombramientos de la gobernadora. Entre ellos me parece que estaba el secretario del DIDEC, Vivienda, eh, Transportación y Obras Públicas y el de Agricultura. Vamos a ver con detenimiento cuando se dé esta vista de confirmación del secretario de Agricultura, porque los huevos están bien caros, si es que hay, así que No es que vamos a esté ver. caro. El otro día yo fui al colmado y no había huevos. O sea, no habían huevos del país No, o hay. no habían huevos, porque también la controversia a nivel federal es que aumentó el precio de los huevos. Yo no sé si estos días tú escuchaste a la secretaria de prensa de Trump defender el que no fue Trump, que fue Biden, que mientras dormía en la Casa Blanca aumentó sustancialmente el precio de los huevos. Pero ciertamente en Puerto Rico hoy está yendo al colmado y no encuentra huevos. Y por lo menos yo no compro el americano. A mí me gusta comprar los boricuas. Pues muy bien, muy ¿Ves? bien. ¿Ves que para la patria? Pero a la misma vez, eso también responde. Sí, hay unas situaciones que vienen de Estados Unidos, la gripe aviar, los problemas que hubo y hubo que sacrificar muchas gallinas y la producción se vio afectada. Pero hay unos asuntos en Puerto Rico que los gobiernos que han administrado el país han acrecentado esos problemas. Por ejemplo, no hay unas políticas para ayudar o incentivar a los agricultores, a los emprendedores agrícolas para que puedan desarrollar ese sector en Puerto Rico. Siempre aquí hay un miedo de desarrollar la agricultura como un motor económico y se hacen unas movidas bien tímidas. Entonces, por otro lado, tampoco se incentiva ni se fomenta el consumo local. El gobierno puede hacer muchas formas o implementar muchas estrategias para incentivar el que nosotros consumamos lo local. Aquí nosotros importamos más del 80%, hablando específicamente de los huevos, aquí se importa más del 80% de los huevos que se consumen en el país. Porque no tenemos suficiente producción como Porque para no se poder incentiva el poder cubrir hacer toda eso. la población y todos los restaurantes. Aquí hay restaurantes que solamente venden el huevo boricua, es la realidad, y entonces casi todo ese volumen se va a atender en los negocios y no está en el supermercado cuando la gente quiere ir a comprarlo. Pero otro de los problemas es que no hay quien trabaje el campo, no hay quien trabaje en la ganadería, no hay quien trabaje en la recolección de los huevos o trabajar con las gallinas. Yo no sé mucho del tema, pero al final del día no hay mano de obra. Yo recuerdo no hace mucho el cuento o la noticia era que no había quien recogiera tomate, pero la gente de la alianza que promueve en su plataforma de gobierno el que tenemos que fomentar la agricultura, ¿a que no van a recoger
ni los huevos, ni los tomates, ni los plátanos, y eso es una realidad. Ellos quieren todos ser influencers y no se tiran a la calle a trabajar, a Mira, ensuciarse. eso no es correcto, Vanessa. Claro que sí. En el programa de gobierno, por lo menos Que vamos vayan a a hablar buscar de café. Victoria Ciudadana. O sea, que está también confeccionado por personas involucradas a la industria de la agricultura. Y yo conozco varios agricultores, jóvenes emprendedores en la agricultura, que tienen las ganas de meterle empeño a esta industria y de aportar, pero lo que encuentran son obstáculos burocráticos, falta de incentivos y de apoyo ¿verdad? De contributivos y de procesos. Y si esas cosas se atienden, es más fácil el que más personas puedan emprender este tipo de negocios como lo hay en otros sectores, en otras Y vamos a industrias. poner que el gobierno le da toda la ayuda y le da todas las herramientas y al final del día, ¿quién va a llevar a cabo el trabajo? Porque es que no hay quien lo trabaje, no hay quien quiera ir al campo a ensuciarse las manos. Es Pero es una que realidad. una cosa va atada a la otra, porque si es una industria o un sector sólido que se va fortaleciendo, que los empresarios pueden invertir en eso, también invertir en sus trabajadores, en su mano de obra, y que tengan las mismas herramientas contributivas y fiscales que otros sectores de la economía tienen, la mano de obra va a llegar porque hay cómo identificar el talento y pagarlo. Mira, aquí nosotros llegamos a nuestro tope para tener gente en esa mano de obra, tanto en la construcción como en la agricultura. La administración pasada de Pedro Pierluisi incluso presentó o hizo una solicitud a nivel federal para que se permitiera traer gente de otros países con un permiso especial de trabajo a trabajar tanto el campo como trabajar en la construcción. Fue denegado y ya sabemos que en en esta administración de Trump, menos oportunidades vamos a tener de traer mano de obra de otros países. Qué bueno que hablas de eso, porque mira, tanto que se hablaba de que si la alianza ganaba, Puerto Rico la relación con Estados Unidos se iba a chaval, aquí se iban a llevar todo lo federal, aquí esto iba a ser el peor mundo, el peor país del planeta. Y ahora, Está como Juan Dalmau. bajo la administración del PNP, que Jennifer González apoyó a Donald Trump, ahora estamos viendo, y no ha pasado ni un mes, ya estamos viendo toda la racha de órdenes ejecutivas que está pasando el presidente y de cosas que van a ser adversas. Nuestra relación con Estados Unidos ahora mismo está amenazada. Olvin, seamos un gobierno reales, PNP. eso no está pasando nada más con Puerto Rico, está ocurriendo con todos los Porque estados. eso no es justificación. Pero es que Puerto estamos Rico en no la es como misma los demás. situación. Y las medidas o las órdenes que ha emitido el presidente nos aplica por igual a todos. Y ahora todos los estados, incluyendo los territorios, vamos a tener que justificar estos fondos que se están recibiendo, nos guste o no, eso es lo que viene. Y aquel estado o territorio que se oponga a las medidas de Trump, pues va a tener serios problemas. Aquí tenemos que pensar si vamos a combatir a Trump o simplemente vamos a cumplir con lo que nos están requiriendo, presentar las diferentes cartas, memorandos, justificativos, para que no se vea afectado a nuestra gente. Pero en la campaña era que si ganaba la alianza se iban a perder esos fondos federales. La campaña, por ejemplo, de Jennifer González hablaba específicamente de que hay que votar por el PNP para asegurar la relación con Estados Unidos y asegurar esos fondos para que tu nevera siempre... Gracias a Dios que ganamos nosotros, hubiese sido peor. Se está afectando, los programas federales están en riesgo y sabrá Dios todo lo que venga por ahí con Trump. Mira, los programas federales no son todos los que están en riesgo. Cuando leemos las diferentes órdenes ejecutivas, que se las vamos a estar ponchando ya mismo, entre la primera que salió ayer y la segunda, son unos programas específicos que están atados a órdenes o programas relacionados con el cambio climático, que sabemos que Trump no es fanático del tema, y que tienen que ver con diversidad. Obviamente, fondos federales que tienen que ver con el Seguro Social, con Medicare, con el Child Care, que tienen que ver con los alimentos en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Esos no se están afectados. Son únicamente fondos que están atados a unas iniciativas que tenía la administración de Biden y que obviamente nosotros desde acá vamos a tener que estar justificando el por qué es necesario. Si hubiese sido Dalmau el gobernador, aquí nos hubiesen quitado todo y no era que íbamos a justificar, simplemente no te va a tocar nada. Es encomiable como tú haces el esfuerzo de defender lo indefendible. Pero nada, está bien, tienes que hacer eso. Pero la verdad es que sea un fondito, no se supone que nos quitaran ningún fondo porque ese fue el estándar de la campaña.
había que votar por el PNP para mantener nuestra relación con Estados Unidos y los fondos federales. Así quiten uno, no hay forma de justificar esa desviación de lo que se ofreció y lo que se garantizó. Olvin quiere llevarlo a pensar a usted que el gobierno estatal es el responsable de lo que está pasando. Eso no es correcto. Lo que está ocurriendo tiene que ver con una política que está implementando Trump, pero que el gobierno de Puerto Rico, PNP, que cree en la unión permanente, va a buscar el garantizar la continuidad de esos programas, y así lo expuso nuestra gobernadora en un comunicado de prensa que emitió en el día de ayer. Pero eso no es lo que yo quiero establecer, o sea, no pretendo eso. Yo simplemente quiero que ustedes que nos están viendo Lleguen a sus conclusiones. lleguen a sus conclusiones. Mi punto es que en la campaña te mintieron y y las cosas que decían al final del día no es lo que está pasando y no van a poder hacer nada. Trump va a hacer lo que le dé la gana, pero para que lo tengan en cuenta que a las próximas elecciones, cuando vengan, no, tienen que votar por el PNP o por quien sea para que se los fondos. En el 2020 Jennifer salía con Pierluisi, yo voy a hacer que los fondos lleguen y yo los voy a poner a trabajar. ¿Dónde está? O sea, hay que caer en cuenta ya cuando nos dicen unas cosas que al final no cumplen. Mira, al final del día, si el gobierno de Puerto Rico estuviera administrado por un partido independentista, sin relación alguna con las agencias federales, con los diferentes secretarios, el escenario que tendríamos es peor de lo que pudiéramos tener ahora, y lo que tenemos ahora se va a trabajar, hay remedio y Tú no puedes garantizar eso. se va a trabajar, se va a Y lo trabajar. del Yo te puedo garantizar que los diferentes jefes de agencia van a hacer su trabajo, porque en la medida que no lo hagan, su agencia va a tener menos ingresos y no van a poder correr sus programas ni poder cumplir con la política pública. Así que cada jefe de agencia, yo estoy segura que va a presentar la información necesaria para que se cumpla y que se pueda garantizar la continuidad de esos recursos. Eso de que bajo un gobierno independentista de otra, ¿verdad?, diferente, es pura especulación. Pero la realidad es lo que estamos viviendo ahora. Y nosotros estamos apenas en, qué sé yo, 20 y pico de días de un nuevo gobierno y ahí vamos. Así Yo creo que sí, los primeros días van a ser los más difíciles, van a ser días de ajustar las tuercas, tanto ver cómo esta administración puede cumplir con las políticas públicas y lo que prometió Trump, porque es que no es que Trump llegó un día y se sentó allí. Hubo un proceso electoral a través de todos los Estados Unidos y fue el que más votos obtuvo al final del día, porque la gente quería su política pública. Nos guste o no, yo no soy partidaria de Trump. No votes por Trump, pero eso es lo que tenemos. Y con lo que tenemos hay que trabajar para que no se vea afectado al final del día el end user, que es nuestra ciudadanía, y puedan terminar recibiendo todos los servicios. Vamos a ver cómo la gobernadora Pero hablando va a de Trump, contrarrestar eso. obviamente en estos días también ha sido bastante controversial el asunto de las deportaciones de personas extranjeras que no estaban legalizadas en Puerto Rico. Y obviamente es un tema bien sensitivo, que de alguna manera le toca a todo el mundo. Yo creo que todos conocemos a alguien que es extranjero, ya sea porque es un compañero de trabajo, de diferentes formas. Y uno no sabe ni cómo hablar del tema. Pero ciertamente yo creo que tanto el gobierno estatal como los municipios deben de proveer información para que la gente sepa qué es lo que está pasando. No pueden prometerle a alguien que está ilegal en Puerto Rico que los van a retener en Puerto Rico, porque eso tampoco es real y no es legal. Pero por lo menos orientar quiénes son las personas que podrían estar en riesgo de una deportación. Y que si usted está en un proceso de legalizar su ciudadanía, ¿qué debe de hacer? Por nuestra parte, hay unos guidelines que se le dan a todos los inmigrantes, que deben de tenerlos bastante frescos en la memoria para evitar tener problemas. Y nosotros le estamos en el día de hoy ponchándose este guideline en pantalla para que ustedes vean cuáles son los requisitos y qué cosas se deben de hacer como responsabilidad y deberes que deben de tener todo inmigrante. Y también, aparte de lo que se está haciendo a nivel federal, de lo cual no tenemos mucho control, pero sí hay cosas que podemos hacer desde Puerto Rico. Por ejemplo, las agencias estatales. Obviamente no se puede obstruir el trabajo de las agencias federales, pero tú no tienes necesariamente que colaborar con ellos. Le voy a traer un ejemplo del caso de San Juan, que de hecho la delegación de Victoria Ciudadana en la legislatura municipal de San Juan
sometió un proyecto de ordenanza para crear a San Juan una ciudad santuario. Fíjate, yo creo que eso es algo que podría pasar fácilmente porque por lo que puedo ver, Miguel Romero está Mira, alineado con proteger mira, los derechos de los inmigrantes. hablando bien de Así Miguel que Romero. por eso es lo que voy. Vamos a ver cuando vean esta moción, esta ordenanza. No veo por qué tienen que oponerse a ella. Si se oponen solamente porque la presentó Yo, Victoria Ciudadana, pues ya es yo politiquería. creo que no tiene que ver con oposición o no. Yo creo que ya Miguel Romero ha sido bastante proactivo y le ha abierto las puertas. Es más, para mí que tiene una oficina para atender inmigrantes y los está apoyando en términos de información. No puedes hacer mucho más. Esto es un campo ocupado, es de jurisdicción federal exclusiva. Ni los estados ni los municipios pueden actuar para dilatar o prevenir algún tipo de deportación para alguien que está ilegal. Volvemos. Los gobiernos, los países tienen todo el derecho de establecer cuáles son sus límites y quién entra y quién no. Eso no es en Estados Unidos nada más, es en cualquier país. Yo no recuerdo un país que sea totalmente libertario en cuanto a la bienvenida de inmigrantes. Y esto es bien importante porque lo que estaban en estos días escuchándose en radio es que hoy me llegaron 10 empleados menos y es por las deportaciones. Pero mire, si usted está legal en Puerto Rico, porque usted tiene residencia permanente, porque usted tiene ciudadanía americana, aunque sea y es inmigrante, usted puede continuar trabajando sin ningún problema. Por otra parte, un patrono que reclute personas que no tienen ciudadanía o no tienen permiso de trabajo o permiso de residencia, pues también está incumpliendo con las leyes federales. Así que esto hay que tener mucho cuidado cómo se maneja. Tampoco se puede ser discriminatorio en Pero el eso también, el reclutamiento problema con esto también es que esas redadas se alega que solamente es para las personas que están en estatus ilegal. ilegal, pero la verdad es que hay personas que tienen su documentación en orden y han sido detenidos como quiera. Así que la implementación de de este programa o de esta orden ha sido un poco eh, apresurada e injusta hasta cierto punto porque tampoco se le da el debido proceso a estas personas en muchos casos. Así que yo creo que la ciudad, en el caso de San Juan, donde hay mayor cantidad de inmigrantes y el gobierno estatal debería de alguna forma hacer, como dije, no es obstaculizar el trabajo de las agencias federales, pero de alguna forma velar por los intereses de los ciudadanos, los residentes en Puerto Rico que son inmigrantes, porque al final del día estas personas son parte de nuestra fibra social, contribuyen a la economía, llevan muchos años aquí. Hay unos vínculos más allá del documento de su identidad que lo ata también a Puerto Rico y debemos ser sensibles a eso y a los derechos humanos que también están involucrados. Yo estoy de acuerdo que el proceso de deportación de alguien que no cumple con las leyes federales debe de ser más humanizado. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, si usted tiene pendiente llevar a cabo algún trámite para legalizar su estatus en Puerto Rico, debe de hacerlo a la brevedad posible y cumplir con las leyes federales. Yo como abogada no le puedo decir otra cosa, pero sí, si el gobierno de los Estados Unidos va a estar deportando personas hacia otras jurisdicciones, otros países, debe de hacerlo de una forma más humana. Ahí, bueno, y para ya ir cerrando, siempre nos pasamos un poquito del tiempo, pero para La culpa es la... tuya porque te pones a pelear conmigo. Es que es inevitable estar en desacuerdo. Pero, ¿verdad? Para la gente sepa que estén pasando por esta situación o familiares suyos. Hay organizaciones como la ACLU, como las facultades de Derecho de las universidades, de la UPR o de la Intel, que están ofreciendo ayuda a la comunidad, orientando, preparando abogados para que atiendan estos casos. Entiendo que también el municipio de San Juan. Así que busquen información, busquen ayuda para ustedes o sus familiares que lo necesiten y conozcan sus derechos porque los tienen. Claro, pero yo creo que tenemos un tiempito para hablar de los partidos por petición y de la composición de la comisión. Yo creo que no nos va a dar tiempo, pero sí, vamos a hablar de eso. Yo quiero saber Eh, cuándo es que el Movimiento Victoria Ciudadana va a empezar el proceso de empezar a recoger los endosos. bueno, ya Porque yo viste, vi que ya estaban en las pruebas finales de la plataforma de los partidos por petición. pues ya Victoria Ciudadana radicó una petición de inscripción Mira, ante la comisión, que eso se va a tardar como unos 15 días. Yo creo que el término ya debe estar por concluir.
Y entonces luego viene un proceso formal de recogido de endosos y todo, pero falta una asamblea que va a haber en marzo, donde se va a decidir que las bases de Victoria Ciudadana sean las que decidan qué es lo que se va a hacer. Pero yo creo que debemos de discutir esto con Lo calma. discutimos Yo sé que a para ti es cabalidad. incómodo, porque No. obviamente, como tú me dijiste ayer, tú eres la responsable o single-handed. Lo de que- discutimos, lo discutimos. No, eso es responsabilidad de tu comisionada electoral, pero eso lo podemos discutir en el próximo episodio, que tendremos un invitado que va a estar cooperando y colaborando aquí con nosotros, que no vamos a decir el nombre, pero nos puede enviar posibles preguntas a alguien bastante controversial en las redes sociales. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí porque se nos quedaron un par de temas, pero si nos dejan seguimos hablando. Así Se vale que todo. se vale estar en desacuerdo. Muy bien.